Infasi presenta el arte de convertirte en terapeuta y no morir en el intento. Revelaremos el camino del ser psicoterapeuta clínico con todo lo que no te enseñan en los libros para evitar aprenderlo a porrazos. Tips, anécdotas, mandamientos y recomendaciones. Los que hacer y no hacer en el quehacer terapéutico. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un capítulo más de nuestro podcast, El arte de convertirte en terapeuta y no morir en el intento. Estamos en el episodio 9 y sí, después de una leve pausa que nos tomamos ahí de diciembre hasta marzo que estamos ahora grabando. Pero hemos regresado y sobre todo muy contentas porque vamos a presentar un caso, bueno, no un caso, sino a raíz de alguien que nos escribió y hemos decidido llamarle a este episodio el trabajo en interconsulta entre colegas. Y como saben, siempre me acompaña la maestra Susi González Montoya. Susi, hola, ¿cómo estás? Hola de nuevo. Hola de nuevo después de unos semanitas de, Semanitas. no fue descanso, sino incapacidad, pero Ah, ya estamos de regreso por acá, con muchas ganas de seguirnos comunicando y de conocer nos encanta que nos escriban, por favor, escríbanos todo, nada más no digan groserías, pero por favor. escríbanos, reclamen, lo que ustedes nos quieran decir, nos ayuda mucho para ir viendo de qué más podemos platicar con ustedes. Qué gusto volvernos a ver, Alita. Sí, ya, era tiempo, era tiempo. Y la verdad es que sí, sí somos un poco lentas para esto de la tecnología, pero sí leemos lo que nos escriben. Muchas gracias. Susi, te reconocen bastante, ¡Ay, qué se están bonito! reencontrando contigo, tienes ¡Qué muchos lindo! fans. ¡Ay, qué bonito! Como bien dices, uno es un poco lenta para la tecnología, entonces he tenido algunos problemitas ahí para ir checando, pero ahí voy, lenta pero segura. Está bien. Gracias por todo lo que me han dicho, les agradezco y espero que nos sigan oyendo. También sé que Lale tiene sus Ahí fanses, andan. sus hartos fanses. Entonces, qué bonito oír, no solo que nos echen porras, sino también sus preguntas, sus dudas, no sé cómo se diga, que nos amplían muchas de las cosas que nosotros comentamos con su propia experiencia. Decíamos que no queremos olvidar nosotras que nuestro público son estos terapeutas que están empezando a dar terapia. Porque digo, si Exacto. voy a hablar con uno que tiene 40 años de experiencia, pues me voy a quedar muy corta, ¿no? Pero lo que a Ale nos hubiera gustado que nos dijeran al principio de nuestra formación, eso es lo que queremos decirles desde nuestra experiencia, sin tanta teoría de por medio, sino más Exacto. bien transmisión de experiencias, de anécdotas, que, que, que puedan oírnos y que quizá esto les ayude cuando están empezando a agarrar el gusto a la terapia, que es fantástico. Así es, así es. Y bueno, pues nosotros tenemos uno que nos llamó la atención, que hemos discutido y sí decidimos como ponerlo al aire en este capítulo y por eso lo llamamos así, el trabajo interconsulta entre colegas. La verdad es que no tenemos la autorización de dar los nombres y luego con esto de la identidad somos nosotras medio sensibles, pero voy a leerlo para que quien lo mandó sepa y muchas gracias. Es una chica y también me voy a permitir leer las flores que nos manda al inicio, ¿no? Dice, queridas maestras Susi y Ale, qué maravilloso es tener la oportunidad de escucharles hablando del quehacer terapéutico, porque podcast sobre temas de psicología hay muchos, pero enfocados en el ejercicio de la psicoterapia no conocía ninguno. Felicidades por tan valiosa labor. Muchas gracias. Ay, Sí. gracias. Sobre el episodio de la supervisión clínica, quisiera preguntar, ¿qué opinan sobre la supervisión clínica entre pares? Como dicen,
La supervisión clínica en México es costosa, pero ¿y si organizamos grupos de terapeutas que se reúnen para revisar casos? ¿Y si implementamos plataformas para subir y revisar casos de forma asíncrona? En lo personal me ha funcionado. Puedo decir que la supervisión asíncrona en la pandemia me ayudó a crecer mucho como terapeutas. Gracias nuevamente y un abrazo cariñoso a ambas. Un abrazo muy fuerte. Y que Abrazos, abrazos y apapachos sí. a la compañera. Fíjate que ella plantea, digamos, son como dos temas que van en común. Uno es la supervisión clínica entre pares y otra es el trabajo interconsulta. Me gustaría empezar con la supervisión clínica y luego ya podríamos hablar sobre esto de las interconsultas. Como me ven, tengo muchos años de trabajo con grupos, muchos, y muchos grupos. Todos tienen sus características positivas, otros no tanto, pero algo que es común en las formaciones, y hablo de las maestrías, de los diplomados, es que los grupos que se llevan bien acaban queriendo los compañeros crear un grupo de supervisión entre pares, precisamente porque ellos ya vivieron el proceso de supervisión con un experto, saben la riqueza que esto implica, estas diferentes visiones, y me parece una gran manera de iniciar un proceso terapéutico teniendo un equipo que te apoye. El asunto es que en todos estos años, con todos estos grupos, la disposición al principio es muy fantástica. Todos están de acuerdo. Antes de que hubiera inclusive estas posibilidades tecnológicas, se ponían de acuerdo para reunirse en el consultorio de alguien una vez al mes. O sea, ni crean ustedes que era cada semana, una vez al mes, una vez cada tantas semanas, para que, y casi siempre es la misma organización, que dos o tres presenten un caso en el cual quieren oír la versión de otros o se sienten atorados y quieren algunas opciones de trabajo que les den sus compañeros a los cuales ya conocen porque se formaron juntos. Y entonces, la idea es, vamos a vernos ahora con los aparatos electrónicos, pues creo que es más fácil, nos hacemos una sesión o una videollamada o Zoom o lo que sea, Claro. y nos vemos y platicamos. Y casi siempre, al principio, o sea, entran que les gustan 10 terapeutas y a los 3 meses hay 3. Y uno se va preguntando por qué van desertando. Yo entiendo que la vida está compleja, que el trabajo clínico es muy demandante, que los trabajos externos son muy demandantes, que se nos complican los tiempos. Y creo que esa es una parte entendible. Sin embargo, ahora con lo tecnológico, yo diría, pues no es tan entendible. Antes yo me tenía que movilizar al Pedregal, pues sí, era mucho tiempo. Pero ahora me conecto y ahí estoy con todo el mundo. ¿Por qué duran tan poco estas supervisiones clínicas entre pares? Porque creo que hay algo que a los psicólogos todavía nos cuesta trabajo. Y digo, nos cuesta todo, que es reconocer el trabajo del otro igual a mí, no de los usuarios. Con los Sí. usuarios creo que la mayoría podemos reconocer sus partes buenas. Pero entra un poquito la envidia de mi compañero que es igual que yo, porque estudiamos lo mismo, tenemos la misma corriente y de repente ese compañero yo veo que va avanzando o va ampliando su visión o da intervenciones fantásticas que a mí jamás se me hubieran ocurrido. Claro, la retomo para mi caso, pues sí, pues de eso se trata, pero eso también hace que le tenga, no sé si la palabra ustedes dirán y cámbienlas si quieren, un poco de envidia Mucho. del otro. Sí. Y entonces
esto hace que no estés, que no puedas crear como, no empatía, porque empatía la tienes, por eso hiciste equipo, pero no puedas mantener ese grupo. Quizá al principio es muy, ¿cómo decir? Muy ambicioso tener 10 terapeutas en un grupo de supervisión, porque 10 terapeutas son un chorro y son Sí. muchas opciones y muchas opiniones y muchos casos. Pero eh, manejar 3, 4, 5 terapeutas es como, creo yo, perdón, más fácil. Sin embargo, sigo insistiendo que después de un año de egresados, la vida se los come y los grupos de supervisión entre pares se acaban. Yo diría que es una gran herramienta de trabajo, pero bueno, ahorita yo diría, podría, para no estar aquí en el soliloquio maravilloso, después yo podría decir como que qué salto hacer. Pero Ale, ¿tú cómo lo has vivido? También has tenido Sí. muchos grupos en formación. He tenido muchos grupos, licenciatura, bueno, pues he tenido menos grupos que tú, pero me queda muy claro este fenómeno, sobre todo porque cuando uno los forma en supervisión, pareciera muy sencillo supervisarse, ¿no? Pero cuando uno los forma en supervisión, hay un elemento jerárquico de mínimo tienes la calificación, está obligado por la dinámica de, hay muchas cosas que condicionan como el debo de, ¿no? Ujú, Y el quiero y asumo que eso es parte de mi quehacer profesional, no es tan fácil como introyectarlo, dirían por ahí otros, ¿no? ujú. Creo yo que esto radica mucho también en una cultura generalizada de que el psicólogo camina solo y no, los psicólogos no caminamos solos. Es pensar que el psicólogo solo necesita su espacio, su oficina, su consultorio y listo. Más allá de la actualización, porque la supervisión es un proceso de actualización, yo sí creo que hay mucho del tema de la envidia que no se reconoce como envidia, sino como estar juzgando. Supervisar no es juzgar y eso lo tiene que tener claro quien se supervisa y quien supervisa. Es decir, que el tema de juzgar es desde dónde sale lo que tú estás haciendo y desde dónde sale lo que yo puedo aportar, que me tengo que forzar y hacer el trabajo profesional, ético, moral y de compañerismo de aliarme a ti para sacar adelante el caso, no de agarrarte a pedradas o juzgarte o ignorarlo porque piense que no lo vas a poder hacer, justo como tú decías, ¿no? Como yo. Ujú. Entonces, cuando uno rompe esa barrera, yo por eso siempre he dicho, para supervisarse se necesita como un proceso también de intimidad, ¿no? De Claro. quererse brindar al otro y aceptar al otro al mismo tiempo, porque pudiera parecer que estamos hablando de lo mismo y no. Nosotros, por ejemplo, en Infasi, no hacemos empalmes porque sería muy fácil juntar dos generaciones y que tuvieran la práctica clínica, ¿no? Ujú, Pero no, porque cuando yo, terapeuta cargo y estudiante, me enfrento a nuevos colegas, no es tan fácil y todo se vuelve más lento, hay personas incluso que no lo superan. ujú, Y eso hace que las generaciones permanezcan los 2 años, porque en temas de supervisión tenemos que saber ver de, siempre has tenido este detalle, no lo has querido trabajar desde el primer semestre, ya estamos en cuarto semestre y sigues con el tema, ¿no? Simplemente esa revelación puede ser, si lo vemos, puede ser agresiva o puede ser muy constructiva, ¿no? Entonces, por eso digo que este grado de intimidad que se debe de tener a la hora de supervisión siempre tiene que estar visto como en la ética y claramente puesto que esto es para un consultante. O sea, tu trabajo indirecto hacia una familia feliz.
si lo quieres ver Ujú, así, ¿no? Tu ujú. cooperación, tu granito de arena, que a lo mejor cuando somos docentes es muy fácil entender eso, o sea, el que se hace profesionista se hace por él, pero que hubo un granito de arena, hubo un granito de arena, ¿no? Y mi granito de arena lo siento muy valioso porque no soy yo, es él el que se Ujú. está creciendo, fortaleciendo. Entonces, sí, Susi, yo creo, aquí este comentario, por ejemplo, de hacer plataformas y todo, volvemos al tema que no lo hemos superado de, y si te haces más bien juzgador en vez de supervisor, ¿no? Y la otra es que el anonimato que puede causar todo eso también no causa esa intimidad. No sé, para mí es un tema. Yo creo que lo que yo abriría es la pauta de decir, a ver, como parte de lo que yo doy mis servicios, viene un proceso de supervisión. A lo mejor no en todo caso, pero simplemente la persona, el terapeuta, "Oh, estoy muy desgastada", y que llegue alguien a quien le tengas confianza y te diga, bájale, ya no tengas nuevos ingresos, no puedes seguir trabajando ese ritmo, cuando colapses te vas a llevar a cuántos, no sé, esa es una supervisión, ¿no? Entonces, y que yo diga, ay, ¿tú qué? ¿Qué te metes? Son mis agendas, es mi dinero, yo necesito. No, cuando estamos conscientes de que éticamente alguien nos está diciendo, bájale, porque sí puedes, pero no con todo al mismo tiempo, es una ayuda total y Gran, absolutamente, ¿no? gran ayuda. Dijiste un tema que a mí me parece básico y que centra el por qué grupos sí funcionan y por qué no funcionan. Intimidad, gran Ujú, tema. Intimidad implica comprensión, cooperación, precisamente no juzgar ni criticar al otro. claro. Y a veces estando con un grupo en formación, parece que tienes intimidad, pero bien lo dices, quien está guiando eso es un profesor, es la autoridad, pero en un grupo de iguales, a veces esto no es tan fácil de generar, aunque ya te conozcas. Entonces, creo que sí, tiene uno que hacerlo con la gente que mejor te lleves. Sin embargo, yo lo que digo es, parece, no sé, a lo mejor son muy negativa hoy, y Ujú, yo digo, no he visto uno que haya funcionado, uno. Por ejemplo, en mis lejanas épocas de formación, tuve un grupo de supervisión, pero la diferencia fue que se hizo en el mismo lugar donde nos estaban formando y que de repente, así como en Infasi, de ujú, repente aparecía un supervisor de la nada y daba su punto de vista junto con el de los compañeros. Y eso ujú. sí generaba opciones, digamos. Y creo que, aparte de que se veía un poquito grabado el caso, y sobre eso comentábamos. Esa forma de supervisión entre pares, porque el supervisor que llegaba puede ser cualquiera y podía Ujú. aportar lo que quisiera, creo que es el único que yo he visto que ha funcionado. Los que yo he visto de mis alumnos de diferentes, en la licenciatura no, pero en posgrado, en Ajá, maestría, etcétera, no acaban de amacizar, porque exacto, en lugar de crear intimidad, crean juzgar a los otros, criticar a los sí, otros. sí. O se da la envidia de, ay, claro, aquí lo más fácil es hacer eso, pero ¿por qué se lo va a decir? Si al que le pagan es a él, a ver que se rasque con sus uñas. Y creo que parte por eso, no sé, los grupos en vivo, con la gente ahí, como que les cuesta trabajo empezar. Sí. Por eso yo, y lo hemos dicho en los temas de supervisión que hemos tocado, quizá no es tan necesario estar juntos. Está chido para, pues, convivir, que no se nos olvide lo que vivimos, que sigamos considerándonos parte de un grupo, no sé.
pero a lo mejor la supervisión tendría que ser la supervisión interna. Esos compañeros que tú tienes acá, porque te dejaron huella con los comentarios que hacían de los casos y te parecían inteligentes, interesantes, que le daban la vuelta al asunto. Exacto. Y quizá necesitas solamente recordar eso. Si yo tuviera a Alejandra Andrade aquí y estuviera viendo lo que yo veo, ¿qué me diría? ¿Qué me podría aportar? Eso es un gran trabajo personal, pero también es incorporar todas estas otras voces. Y quizá ahí sí hay esta supervisión entre pares, sin los pares presentes, porque otra vez el mundo quizá no nos permita por tiempo generar esto. Sí. ¿Cómo lo oyes, Ali? Pues yo creo, y ahora sí, a título personal de la experiencia, esas voces yo las recuerdo mucho de mi generación de maestría, ¿no? Ujú, Que muchas me las llevé y todavía las traigo, y que seguramente si yo volviera a supervisar con mis compañeros, ya sus voces cambiaron, o sea, me queda muy claro, sí. pero eso se vuelve como un ancla. Y lo que yo he experimentado incluso con la mudanza, cuando me vine acá a Cancún y todo, es como si abandonas como el Ujú, ritmo y las personas con las que supervisabas, cómo las vas haciendo acá. Hubo un momento que yo reconozco que me cansé de ser la experta supervisando, ¿no? Y quería no tener ese reconocimiento, no, y eso costaba trabajo porque no depende de mí. Y quería escuchar como ojos, no, voces diferentes, ojos diferentes a mis estrategias, ¿no? Y justo en el andar académico creo que te lo da, y a veces me he topado preguntándole a gente cuestiones como de supervisión sin que sepan que me estaban supervisando, porque no saben supervisar formalmente, pero ujú, les estoy sacando como la la información. idea. Y ese es un fenómeno como que no te das cuenta que lo estás haciendo, porque es parte de un tema que para mí creo que es ético, de si siento que por allá hay más información que no tengo yo y que no hay el alcance, y no basta con googlearlo, sino que necesito ya esa voz diferenciada. A mí me ha ayudado mucho el seguir dando clases en una universidad, Ujú, por ejemplo, ujú, ¿no? ujú. Y empezar medio a platicar con gente o escuchar temas o los foros de investigación. También ayudan mucho a eso. Encuentras a alguien y se lo chispas, aunque no sea propiamente sistémico. Sí, Pero no importa. esta habilidad, creo que ahora sí, como dicen, em, ¿cómo el que es perico en donde seas verde o quién sabe? Donde sea, donde quieres verde, claro. Donde quieras Ujú, verde, exacto, pues buscas tu grupo de supervisión, y un supervisor o alguien que se supervisa que tiene este fenómeno te reconoce. O sea, al final como te vas reconociendo, ujú, pero es muy difícil. O sea, si Alejandra Andrade, no agarraría una plataforma. No ujú. sé qué tendría que convencerme para yo treparme a una Exactamente. plataforma y hacer esto que hago tan íntimo, tan cercano, porque no a cualquiera tampoco es, y no es por arrogancia, vaya, pero uno supervisa justamente por ir cubriendo esto que sabes tú que está mal, pero aparte falta lo que no sabes que está mal, Ujú, que seguramente ujú. estará mal o que podría ser perfectible, pues. Y entonces también me he llevado desencantos no me estás, en el aprender de, ¿me estás supervisando o lograste tener la oportunidad de darme en la torre, ¿no? Sí, sí. Y se vale, pues. Eh, em, a lo mejor me veo muy negativa. No les quito la intención de hacer sus grupos de supervisión. Ujú, Tómenlo como un grupo de supervisión, pero también como esta forma de hacer alianzas, de crear ujú. intimidad, de no perder el vínculo,
porque eso te ayuda a ti como terapeuta a sentirte fuerte, con la idea de, ay, ok, y no sé qué hacer con esto, sé que tengo contacto con Ale, le hablo a Ale y ya le pregunto directo, a lo mejor no en mi sesión de supervisión, pero sí después, no pasa nada, háganlo, a mí me parece que es parte de la visión sistémica, hay que hacer Sí. equipo. A veces el equipo está acá, a veces el equipo es físico y a veces hay que hacerlo ya electrónico. Habría que probar. A mí tampoco me gusta mucho el asunto electrónico, pero bueno, pues ahora sí que es lo que hay y aprovechemos parte de esto. A lo mejor, Aquí, ahorita que me estás diciendo eso, como una plataforma moderada por quién, ¿no? ajá, Generaría, pero volvemos a lo mismo. Sí tiene que haber como esta, mm, no se vale anonimato, pues, no, ¿no? no. Y creo que podría yo hacerlo dependiendo con quién de esta búsqueda que uno puede hacer de nuevas voces, pues lo Ujú. encuentras y dices, ah, bueno, me sumo. Es complicado también ser muchos. O sea, una cosa de la supervisión es que yo el número exacto que he tenido como, y ya no puedo más, y tampoco le he llegado mucho tiempo a eso, son 11 personas. Uy, no, qué bárbara. Qué bárbara eres. Ujú. Muchísima gente, Es muchísima gente, entonces muchísima sí gente. tenemos que hablar del número, una plataforma donde me lleguen 20 mensajes y yo los tenga Mm, que discriminar y categorizar y no, no. o sea, sí, yo creo que esta es una tarea también para alguien de sistemas que sepa de psicología o que sepa Ujú, de psicología y también de sistemas, o sea, ¿cómo se hacen eso? Porque tendrían que ser como salas o algo así, o sea. ujú. No me lo imagino así, por eso te digo, yo así, más de 11 personas, nunca jamás en mi vida me animo. Y Y ya yo- cuando se acercan a 10 siempre digo, y necesitamos como el 11 y el 9 que sean como igual a mí o no sé, alguien que me eche la mano porque sí, no. coordinar, moderar, estructurar una sesión de supervisión, creo que el número está entre 6, ¿no? 3, 5 6 maravilloso. máximo. Sí. No sean Sí, pares. Aquí es como el acta constitutiva. O sea, no, rompe el par porque si 2 y 2 votan, ya valimos. ya O sea, valimos. siempre Sí. tenemos el quinto bueno. No hay tercero malo, ¿no? El Ajá. séptimo que viene a levantar el... Sí, o sea, sí. Creo que a lo mejor, bueno, yo hablo por mí, soy de otra generación y me cuesta trabajo pensarlo así como lo parecen haberlo planteado, ¿no? Pero no me niego a que seguramente ustedes lo pueden hacer mucho mejor que yo. Claro. Sí creo que sí tienen que moderar el número de gente porque no es tan fácil. Entre 5 no es tan fácil tampoco. Y la otra, las cuestiones que ya manejaste hace rato, Ale, ética. Si vas Ujú. a hablar de un caso, obvio, no vas a dar nombres ni nada por el estilo, pero sí vas a presentar la problemática de alguien que es tu consultante. Tienes que tener el permiso de esa persona para poderlo abrir con un grupo de iguales, de profesionistas éticos y responsables que van a poder apoyar a tu causa, pero tienes que avisar como terapeuta Sí. que lo vas a hacer, porque, y lo hemos vivido, creo que en algún momento lo hemos comentado, sin querer la vida de la psicología en México es así, y acabas conociendo lo que alguien dijo de tu caso, que a lo mejor nunca lo supiste, Ujú. pero hablaron de él y tú dices, ¿y por qué tiene mis datos? ¿Y cómo es Claro. que hablo de esto? Aunque no digas tu nombre ni nada por el estilo. Entonces yo creo que esa parte también lo sé, las generaciones actuales sí están muy preparadas para esta cuestión de la ética, del consentimiento informado, de para qué voy a usar los datos, tanto para supervisar como para revisar o como para presentar una investigación.
Para claro. todo eso tienen que tener su hojita de consentimiento informado y ya después hacer lo que ustedes quieran hacer. Sí, Y de exacto. ahí, perdón, me saltaría a esta super, no sé si hay algo más que quieras No. aportar, Ale. Sí, sí, sí. Me saltaría a esta idea del trabajo en interconsulta con colegas, que es algo como, no sé si novedoso, pero algo que no es tan común, al menos en México. Y Sí, mucho de eso se debe, creo yo, a que son diferentes, hay tantos modelos y no sabes eh, en el momento en que te llega un caso, ¿se acuerdan que ya lo habíamos dicho? Siempre pregunten quién los mandó, sí, porque claro. desde ahí tú sabes si te lo manda tu peor enemigo o si te lo manda alguien a quien tú consideras el mejor terapeuta que parió México y te manda el caso, dices, ah, caramba, ¿y como por qué? ¿Por qué no se lo Claro, quedó ellos? Todo eso claro. es muy importante, quién me lo canaliza. Para entonces la gente te lo dice, los usuarios. Es que estoy en terapia, vengo con usted, por ejemplo, en mi caso, a terapia de pareja, pero estamos en una terapia familiar porque el niño tiene broncas de seguir límites o seguir reglas, no sé, y Claro. mi esposa está en su propia terapia de crecimiento personal y a mí me están mandando con un terapeuta. Sí, pobrecitos, ¿no? Yo lo primero que digo, ay, qué miedo, están rodeados de psicólogos, qué susto, pobre familia, ¿no? O sea, y todavía quieren echarse esta terapia. ¿Por qué los mandan? ¿Qué quieren arreglar ahí? ¿Y qué rol tendría yo en todo esto? Porque hay muchos, yo decía yo hace rato, hay muchos idiomas, ¿no? Exacto. Y nos ha pasado que la terapeuta familiar es sistémica a lo mejor, pero la terapeuta de la mamá es psicoanalista y el Ajá. terapeuta del niño es de logoterapia y luego tú apareces como terapeuta de pareja sistémica y luego oyes lo que cada uno de los terapeutas dicen y tú dices, híjole, ¿qué hago con todo esto? Esto que dice la logoterapeuta, y es un ejemplo, no cuadra con lo que yo estoy viendo, Ujú. pero lo que dice la terapeuta de familia, está haciendo énfasis en esto y quizá yo haría más énfasis en esto. ¿Cómo? O sea, es cómo platicar con todos esos, si es necesario platicar, que también habría que preguntarse, a lo mejor no con todos, a lo mejor con solo algunos, sobre todo los que te mueven el tapete a ti, porque eres tú la Claro. que estás viendo y midiendo, y además oyes a los usuarios. Tengo un paciente que está en Europa y que tiene terapia de pareja, la esposa tiene terapia personal y él está en terapia conmigo. Y hagan de cuenta que hablamos en chino, portugués e inglés. O Sí, sea, los tres sí. terapeutas hablamos de cosas bien diferentes y que generalmente se contraponen. Y entonces, a mí no me importa, no me importa imponer mi visión pensando que la mía es la buena. Lo que Ujú. sí me causa conflicto y me siento responsable es de que los usuarios tengan que decidir por qué voz moverse, ¿no? Claro, Casi claro. siempre se mueven por el que es su terapeuta o ellos consideran su terapeuta, pero de todas maneras sí los ponemos en un problema cuando les hablas de tres cosas diferentes y ellos tienen que elegir. Y luego los mexicanos somos bien leales y decimos, ay, ¿cómo Claro. le voy a hacer eso a mi terapeuta? Si se ve que ella está Le interesada echa en ganas. esto, a ella le echa ganitas, ¿cómo le voy a hacer caso al de pareja que dice que eso es una estupidez y que deberíamos de hacer esto? Bueno, no Sí. sé, causa conflicto para todos. No sé si te ha ocurrido, Alita. Sí, no, esto es, mira, me han ocurrido desde el punto de renunciar a un caso y les dije, no puedo convivir, no estoy de acuerdo y creo que no soy la persona que Adecuado. puede
como integrarse a este proceso, porque lo que te enfrentas es, primero dicen que uno no toma responsabilidad por su salud mental y luego ya estamos con ustedes y vienen y nos hacen esto, ¿no? Y tienen toda la razón los consultantes. Entonces, era como mucha disonancia lo que yo me di cuenta estaban generando. Era una pareja que tenía 2 hijos, que cada hijo tenía su terapeuta y cada terapeuta, uno de ellos, psicoanalista, lo manda conmigo por ser terapeuta de pareja y familiar, pero cuando las cosas se van moviendo, los hijos no se estaban moviendo, entonces era como un tema. Y dije, a ver, aquí la que les causó ya mucho ruido fui yo. Traté como de acomodar las cosas y explicarle a los papás que la psicología no es una, ¿no? O sea, que no todos somos psicólogos y mascamos del mismo lado todo. Entonces, eso para ellos fue como de, entendemos por qué está pasando esto así. Y regresó información el papá que me dijo, me he puesto a leer lo que tú dijiste y tienes toda la razón. Ya después, dadas las circunstancias, te buscaremos. Nunca me buscaron o nunca me han buscado, pues, pero es el conflicto y aparte el no querer hablar, porque yo sí soy de las que, oye, tenemos al mismo caso, ¿qué onda? ¿Cómo va? Yo pedí autorización para compartir incluso cosas y es sorprendente cómo la gente que no está en temas de supervisión, de colaboración, de qué significa esto, ¿no? De tener 2 psicólogos en una misma familia, qué implicaciones tiene, está como muy sesgado, es así como si te pudiera pasar en algún lejano momento y no, los lejanos momentos ya no están lejanos, o sea, ya están. Yo en lo que me dedico, yo tengo mi 1-2. O sea, tengo a Mónica Díaz, tengo a Mayra y son temas de, oye, te voy a canalizar a esta persona, ¿crees poder atenderla o eso? Sí, ok, ¿tienes espacio? Sí. Bueno, ahora te cuento el caso. Sí, sí lo tomo. Ahí va, ¿no? Y puede ser tan sencillo como, oye, acabo de tener la terapia tal, 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 fíjate que subió esto, dijo información esto, que me pasa esto, ahí te lo dejo, ¿te sirve o no? Y entonces se nota la coordinación, ¿no? Estamos supervisando y analizando y trabajando el caso. Pero es muy difícil encontrar el 1-2, justo por lo que hablábamos, o sea, por ejemplo, en el 1-2 hay que tomar la decisión de quién comanda el proceso. O sea, y normalmente es la primera persona que tuvo el caso, porque esa es la persona que tiene la confianza de la familia y por eso es que están yendo con el segundo o el tercer caso. No, no están yendo porque, ay, yo vi en papas fritas, ¿no? Entonces, cuando Mayra manda un caso, Mayra comanda el caso. O sea, son temas como que parecen dados por hecho, pero no, o sea, y cuando ella me decía, ay, no, pues tú dime, como respetando una jerarquía, que yo fui su maestra, no, no, porque la confianza y todo el rapport que tú tienes ahorita es de ella. Y entonces ayúdame a cómo yo retomo y conservo esa confianza y empezar a trabajar. Claro, o sea, claro que se nota así como sí, pero cuesta trabajo. Y yo no sé, y soy muy sincera, por ejemplo, yo tengo a Jaime, es mi esposo, es psicólogo, fue mi maestro, masticamos lo mismo y no podemos tener el 1-2. No. Sanamente, lo agradezco mucho, o sea, ya por cuestiones personales y de la relación, pero sería fácil que las personas dijeran, bueno, tú y Jaime. No, es que la forma de Jaime es tan distinta a la mía que no somos coordinados. Tenemos la misma visión. Yo superviso con él supervisa conmigo, pero el 1-2 no lo podemos hacer. Y eso es como mi sueño dorado.
encontrar a alguien con el cual yo pudiera hacer el 1-2, pero pues en este camino no he encontrado. Y cuando he encontrado, de repente esa gente se va o deja de dar terapia, o sea, es una cosa muy rara. Pero bueno, seguiré tratando de buscar eso. Algo que comentas y que me parece como muy importante es, depende de con quiénes son los otros colegas que están llevando el caso, porque la cosa se complica si son de diferente versión de la psicología. Claro. Generalmente, si compartes la misma idea, te puedes acoplar más fácilmente, como que hay más flexibilidad. Pero si uno sistémico trabaja con el psicoanalista, con el de la logoterapia y con el existencialista, híjole, son versiones muy diferentes y cada quien quiere su cacho. Este es mi Sí, cacho. Pero ahorita acabo de decir algo que a mí me parece básico. El que lleva, no puede haber dos generales comandando una batalla, tiene que haber uno. El otro puede ser, no sé si exista subgeneral, coronel o lo que sea, pero no hay dos generales. Si no, tú tienes el respeto por tu compañero que te canalizó y que fue el primero que llegó con el caso y que la familia le tiene tanta confianza que fue contigo porque ellos dijeron, me parece que te quitas de encima muchas broncas, porque no le estás compitiendo, a diferencia de cuando ves al psicoanalista y al de la logoterapia, y otra vez lo estoy poniendo como ejemplo, no tengo nada contra ninguno de ellos, ujú, pero sí complica mucho el cómo saber. Y yo lo que he hecho muchas veces cuando oyes es que tú me dijiste esto y entonces en la terapia pasó esto que desdice lo que tú dijiste, ¿no? Y yo claro. digo, seguramente el compañero colega tuvo una razón particular para decirlo. Ahorita no entiendo, ahorita a lo mejor tú me la puedes decir, pero no descalifico. Creo que los psicólogos somos muy dados a descalificar a los otros para quedarnos como los que sí sabemos, los generales. Y creo que eso nos causa mucho daño, no solo a nosotros y a nuestro reconocimiento como terapeutas, sino al caso, porque entonces el caso se queda así, los usuarios, viendo cómo los psicólogos se descalifican uno a otro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que van a dejar de ir con alguien, no sé con Así quién es. ellos eligen, y yo digo que al que eligen es al que oyeron más discordante. Y a veces Ujú, los sistémicos son muy discordantes, pero es parte pues de lo que vivimos. Sí es claro. muy difícil tener interconsultas. eh, Canalizar es relativamente fácil, porque yo canalizo a los sistémicos. Acabó. Y cuando sé que tienen una especialidad, o sea, trabaja fantástico con Claro. niños, órale. Con adolescentes es Mm, sensacional. Pero también tengo em, ¿cómo se dice? Bueno, unos cuantos terapeutas de otras corrientes a que un yo puente. conozco, Ajá. que yo conozco y que sé que aunque tengan otra visión y vean otras cosas o se hayan formado desde otro modelo, son Claro, gente flexible. Y claro. creo que eso es lo que importa. Cuando se empiezan a pelear de es que tu terapeuta de pareja dijo esto, y no es cierto, porque aquí esto, aquí el otro. O sea, no me estás descalificando a mí, estás poniendo en una crisis a nuestro usuario. Claro. Entonces, eso es lo que habría que checar. Traten de canalizar a gente que ustedes conozcan, que aunque no tengan la versión de su psicología, sí sea gente flexible, que se Sí, por acomode Dios. al Sí, usuario, ¿no? sí, 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 sí. Y cuando es de otra corriente, y quiero ser muy puntual en esto, y eres bueno, Ujú. o sea, no hay manera de no reconocerte y darte esa validación, ¿no? Puesto. Sí, claro, a mí me ha pasado, incluso con compañeros de la licenciatura, que yo digo, o sea, eso yo no lo puedo hacer, pero sí conozco a quién, ¿no? O sea, Ujú. uno no es, y aunque sea como
pseudo pérdida del paciente, no lo es, porque una buena recomendación siempre te la van a agradecer, Siempre, siempre te la van a siempre. agradecer, ¿no? Y volvemos al tema, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Tener dinero o dar un buen servicio para tener dinero, no? Entonces yo prefiero que también existan los casos donde este caso va para ti, este no me toca, y es la ley como de esta saber coordinarse, saber Ujú. caminar, saber hacer Mm. que la llanta esté completamente, que tenga el calibre de aire necesario para rodar, porque de eso se trata, Ujú. tenemos que seguir avanzando como gremio, ¿no? Dijiste hace rato algo también que me parece muy importante y es esta idea, bueno, no sé cómo llamarla, de, aparte de juntarte y tener un grupo de sistémico que te, que te gusta y que a los cuales puedes canalizar, no, no descartar lo que los otros dicen acerca del usuario y tener la calidad moral de decir, ¿saben qué? Creo que mi voz aquí es discordante. Creo que no Claro. estoy apoyando porque oigo esto y esto, y ellos están de acuerdo y mi voz está fuera. Y entonces yo prefiero hacerme 2 pasitos para Sí, atrás y o regresarlo a quien me canalizó, diciéndole, oye, muchas gracias, pero sabes que creo que no estoy haciendo, no estoy aportando, y entonces mejor me hago para atrás y tú decides si quieres canalizarlo a alguien más o si se lo quedan ustedes, porque ustedes sí tienen voces que hacen clic y mi voz no. ¿Necesitas una voz que no haga clic? Ah, bueno, si ese es el estilo, está bien, pero sí, generalmente, o sea, y es muy cansado. Yo creo que uno tienes que aceptar que hay casos que nomás no tiene sentido que estés. Y la otra, sí comunicarte con la gente que te canalizó para decirle, oye, sí me llegó fulanito, gracias por la canalizada, tú exacto. dime cómo lo ves, y ya con eso yo me quedo, y cada mes y medio, le dices, oye, nada más estaba para decirte que sigue fulanito acá, y ya está en esta parte. Nada más que Exacto. obviamente si esa gente te canalizó, pero lo sigue viendo, pues va viendo los avances. Pero si ya no lo está viendo, pues entonces cuando menos lo pones en contexto de qué pasó con Juanito, que te lo mandé, ya me quedé con la duda, cuéntame cómo va. Claro, Sí hay que claro. hacerlo, hay que hablarle a los compañeros 2 minutos para decirles gracias y voy, ¿con qué ves del caso? No es por qué me lo mandaste. No, es que estás viendo del caso y ya. Tú Claro. después te haces bolas con el caso, ¿verdad? Y bien lo dices tú, ya no podemos hacernos guajes cuando puedes dejar un audio, ¿no? Aunque te pases Exacto. 10 minutos hablando, ¿no? Sí. Mayra luego me dice, perdón por el podcast. Y sí, habla, o sea, da en extenso y se Ujú. lo agradezco tanto que yo Sí. lo puedo escuchar a las 12 de la noche, o sea, y que Ujú. me da completamente armonía a la hora de yo dar, ¿sí? Ujú. Y que se lo puedo regresar y sé que es una manera porque no todos tenemos como el reloj, los tiempos, la vida se te satura y todo, pero cuando estás haciendo las canalizaciones, sí, siempre es importante también darle como la revisada, porque eso implica a veces de, oye, sí, sé que la contactaste, pero ya no se determinó la cita, qué pasó y todo. Y los consultantes te lo agradecen, Y se dan cuenta, aunque se no dan se los cuenta, digas. A sí, veces sí les dices, oye, por cierto, hablé con tu terapeuta fulana, sí, Alejandra, y me sí. habló maravillas de ti, aunque no haya sido así. No Exacto, importa, sí, uno sí. siempre lo pone en positivo. Creo Sí, que esto es parte del trabajo que uno tiene que estar haciendo de aquí en adelante. A lo mejor antes no se hacía tan estructuradamente, sí, pero ahora sí tenemos que lograr hacerlo así, porque eso sí te va a ampliar el número de gente que conozcas que puedan ser tus pares supervisores.
de otra manera no es tan fácil. Entonces, Sí. ojalá lo hagamos todos de a poquito. Oí hace poco, por cierto, ya nada más ahí de dato perturbador, que en el Senado están revisando toda la ley de salud de México, Ujú. haciendo énfasis en la de la salud mental, porque ya van a poder por fin estructurar el trabajo psicológico, que actualmente, aunque parece estructurado, legalmente no lo está. Y necesitamos tener, tanto para nuestra revisión como para estarnos cuidando, estas cosas legales de que sí y que no se pueden hacer. Eh, Hay que estar pendientes y ojalá estén asesorados por terapeutas y no por licenciados en derecho, que Ay, han de ser muy buenos, pero no saben de terapia, ¿no? sí, esas cosas me dan terror. Ayer justamente hablábamos de las obras, inauguraron una calle acá que conecta una avenida, pues, y tiene una curva, Susi, que ya tiene 2 muertos. Y está inaugurada hace mes y medio. O sea, Mal pero una trazada. curva espantosa, que tienes que ir lento y tienes que irte cuidando de que los demás la cachen también, porque se te van a estampar. Entonces, yo, por ejemplo, ya tomo la decisión de veras tengo que tomar esa porque es la del terror. Ujú. Entonces, así sucede con esto, ¿no? O sea, ¿quién está tomando los parámetros para legislar qué? O sea, ¿cuáles van a ser? Porque Jaime decía, es que parece que esa calle la hizo alguien que no maneja, que no sabe Seguramente. manejar, ¿no? O Que anda sea, en helicóptero. y sí te la creo. O sea, cuando ves esa curva, no le vería yo razón de ser. Y si la tiene estructuralmente, ni aperaltada está, o sea, no tiene nada. La gente toma vuelo porque piensa que pues va recto todo el tiempo y de repente ¡pas! Te sale Te la curva. sales. No hay señalización, que es lo mínimo básico Claro. indispensable. Mexicanamente no hay. Entonces, todo esto se reduce a, ¿lo está haciendo alguien que ejerce psicología o que piensa que la psicología debe de ser así? O que le preguntaron a un psiquiatra o que, porque la salud mental todavía me sigue dando escozor cuando hablamos de salud mental y no hablamos de salud emocional, de salud psicológica, ¿no? Ujú. Pero sí, ya se viene. Y es que también ves unos casos del terror con pseudo profesionales Ay, no. Si yo te que, contara los pacientes políticos que he tenido y sus casos, no, 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 de esos de, que así como dices, de terror. Y esta sí, gente es la que nos gobierna. Antes no ajá, se ha acabado este país. sí, exacto. Entonces, no. A mí eso es así como si me dijeran, te aventaría la responsabilidad, aunque no me pagaran. Pero claro, no te llaman a ti, ¿no? No, Llaman al compadrito que sabe que se leyó el código ético, que está pensando, y es que los médicos dicen, y es que el el abogado psiquiatra. dice, y el psiquiatra, y no te pelan a ti como Ujú, psicólogo. ujú. Ay, qué coraje. Pero sí. Esperemos que yo soy ingenuamente esperanzada en que ayude en algo lo que estén haciendo. Como lo van a hacer de aquí a 80 años, Sí, pero que ayude sí, y no obstaculice, porque ya es necesario. ya es necesario. Pero Y bueno, ya nos bastante salió. brecha les hemos abierto, ¿eh? Como Ah, para sí, que ya esté ahí en el tintero. exacto. Y chamacos, a ustedes les toca seguir luchando por Sí, esto, porque son los nuevos, la nueva generación y a los que les va a afectar todo esto que ya exactamente. vivimos nosotros, ¿no? Sí, claro. Bien, Bueno, sí, pues nos podemos quedar hablando sí, siempre, ¿no? sí. Justo. Nosotros Digo, en el chisme, pero felices. bien, muy bien. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Para nosotros es un placer. Muchas gracias por escribirnos. Espero que este podcast dé continuidad a la conversación que abriste cuando nos enviaste ese mensaje. Estamos aquí, no nos hablen feo, por favor, háblenos bonito y nosotros les vamos a contestar. Igual de Y bonito. nos vemos para la próxima.
Adiós, Susi. Cuídense mucho, nos vemos el Bye. próximo podcast. Bye. Bye. Este episodio llega a ti gracias a la producción de Infasi. Frente al proyecto, Ale y Susana. Detrás de bambalinas, Landy y Maffer. Gracias por escucharnos.